inteligencia artificial. Queremos contarles brevemente, y esperamos no extendernos en esta sesión por su tiempo, cómo nació esta estrategia. Y resulta que, bueno, muchos de nuestros estudiantes, docentes, en las diferentes áreas, han estado utilizando esas estrategias de inteligencia artificial. Y la idea era tener de alguna manera una regulación que nos permitiera entender su uso y también registrar el uso desde el punto de vista investigativo, poder comprender las prácticas y aún estar a la par de todo lo que nos plantean estas herramientas. Por esta razón, el año pasado comenzamos con esta estrategia y hoy en día ustedes tienen un aula virtual que se llama IA Responsable, donde van a encontrar algunos recursos relacionados también con todo lo que tiene que ver con la estrategia. Ahorita se las voy a compartir un poquito en pantalla para que ustedes también puedan acceder a esta aula que se llama IA Responsable, donde vamos a dejar guardados también los talleres que estaremos realizando, tanto con estudiantes como con docentes. Entonces, bienvenidos también a que puedan visitar el aula virtual, leer los elementos que allí hemos dejado para ustedes, estudiantes y docentes, estar al día de todo lo que se plantea en cuanto al uso de la IA. Estaremos generando también unas cápsulas informativas y algunos elementos de comunicación. Y dejamos allí los videos, como por ejemplo el de nuestro conversatorio anterior, que fue el primer taller IA, que estuvo bien interesante. Entonces, esta es una recomendación. Ahora, en cada una de sus aulas virtuales y aquí en pantalla, van a encontrar el enlace para acceder a un formulario web. Este formulario tiene como objetivo registrar que ustedes están utilizando la IA y también de pronto verificar de qué manera lo están usando para dejar también constancia, teniendo en cuenta que pueden presentarse algunos elementos, tal vez de revisión de casos o de carácter disciplinario, como lo vamos a ver en la segunda parte de esta sesión. Ahora me gustaría mostrarles, dando clic en ese enlace, les voy a mostrar a dónde les lleva este enlace, que corresponde a un formulario web. Este formulario web que les voy a presentar ahorita en pantalla es un formulario muy sencillo. Ustedes acceden por medio del correo electrónico y se ingresan con la cuenta institucional, su cuenta de Office, ¿cierto? De Microsoft Office normalmente, y pueden entrar a este formulario que se llama Declaración de Uso de Inteligencia Artificial en los Trabajos Académicos. En este formato van a encontrar una serie de principios que me gustaría socializarles brevemente con el objetivo de como comunidad estemos de acuerdo en el uso que le estamos dando a las herramientas de inteligencia artificial. Y eso es lo que dice en el párrafo que les he señalado en color azul. Entonces les invitamos a diligenciar el formulario, ustedes siguen bajando y hay una pregunta que es una pregunta condicional y la voy a leer textualmente. Utilizó inteligencia artificial en actividades, en este caso actividades académicas, como, son un ejemplo, no excluyentes, la consulta de información, la redacción de texto, la corrección, la generación de ideas, creación de imágenes, contenido visual, análisis de datos, entre otras prácticas. Entonces, usted colocó que sí, que es lo que queremos estar registrando, aunque usted también puede poner que no y es muy válido. Entonces, le damos siguiente y nos va a pedir nuestros datos. Entonces, brevemente indicamos nuestros datos. Yo voy a colocar aquí mis datos rápidamente, solo para el ejemplo. Y aquí también se nos pide el código estudiantil. Lo colocamos. Decimos si somos estudiantes o docentes. En este caso, pues, los que estamos invitados al taller somos estudiantes y el programa al cual pertenecemos. Es importante que sí registremos el programa porque de acuerdo al programa que usted registre acá, por ejemplo, psicología, cuando yo le doy siguiente a la última página del formulario, ya acá me aparece en qué asignatura usted está utilizando la IA. Entonces, la idea es que lo haga para las asignaturas en las cuales se utiliza.
Ahora, si lo utilizó en varias asignaturas, debe diligenciarlo varias veces porque los docentes también están enterados de lo que implica el uso de este formulario y ellos lo van a revisar en cada uno de los trabajos. Por eso la importancia de socializar esta estrategia con ustedes. Si tienen el grupo en el cual están en la asignatura, lo indican y al dar siguiente ya viene la parte de compromisos. Y aquí me quiero detener porque esta declaración no solamente busca decir yo la uso, sino que, como quien dice coloquialmente, nos pongamos allí la manito en el corazón y con la mejor transparencia posible elaboremos esta serie de compromisos en comunidad. Esos compromisos tienen que ver con varios elementos. El primero es con la ética. Entonces voy a leer textualmente acá solo como para fines de que lo estamos entendiendo. Me comprometo a utilizar estas herramientas de manera ética y responsable, asegurando que su empleo en la escritura académica se alinee con los principios de integridad académica y respeto por la propiedad intelectual e industrial. Entonces, obviamente la idea es que seamos sensibles a la hora de diligenciar el formulario y que le demos clic acá con ese compromiso, que efectivamente el uso que le estamos dando a esas herramientas tiene que ver o cumple con los principios éticos que nos deben caracterizar, ¿cierto? Como seres humanos también. Este uso transparente de la IA es otro elemento importante y la idea es que es un uso transparente, explícito. Dice el uso de cualquier tecnología IA en mis trabajos académicos, especificando el alcance de su aplicación y diferenciando claramente entre el contenido generado por IA y el originado por mi aporte intelectual humano. Y eso tiene mucho que ver con que, bueno, las herramientas nos ayudan un montón para, por ejemplo, consultar, para hacer un resumen, para hacer un análisis, pero la idea es que nuestros trabajos no sean solo copiar y pegar lo que dice esta herramienta, el resultado que nos arroja, sino que también yo como ser humano pueda generar un aporte intelectual que favorezca mi aprendizaje, razón por la cual es súper importante este elemento. Hay unas restricciones de uso que queremos compartir porque son ya de orden normativo y las voy a leer también textualmente para fines de mejor entendimiento. Reconozco que la IA es una herramienta de asistencia y no un sustituto de la creatividad, es decir, en ningún momento el hecho de que el trabajo escrito que yo esté realizando, en este caso cualquier documento que vaya a entregar, sea solo realizado por la IA. ¿Sí? Y voy a seguir leyendo, dice análisis crítico, juicio intelectual humano, no lo reemplazan. Por tanto, no utilizaré la IA para generar contenido original que debe ser producto de la reflexión y el racionamiento académico personal, ¿cierto? De cada uno de nosotros como estudiantes, incluyendo, pero no limitándose a la generación de hipótesis, análisis de datos, conclusiones, recomendaciones o creación de contenido original significativo. Entonces es bien importante que ustedes entiendan las implicaciones y las restricciones que tiene el uso de estas herramientas. Ya para ir continuando con el formato, tenemos la revisión y responsabilidad. Y creo que como todo lo que hacemos, y esto lo vimos en el primer conversatorio que tenía que ver con las consecuencias de nuestros actos y estuvo un poco más, digamos, con más diálogo, y es quién asume la responsabilidad sobre los documentos que se generan utilizando IA o cualquier trabajo que utilice esa asistencia. Entonces, en este caso, la responsabilidad debe ser sobre el humano que hace la consulta, sobre el estudiante. En ese orden de ideas, y ustedes algunos lo saben, algunas de estas herramientas han demostrado presentar algún tipo de errores en cuanto a información que no ha sido veraz, ¿cierto? Para nadie es un secreto que pueden presentarse alucinaciones, se denominan en el contexto tecnológico, pero son información que no es veraz, que no ha sido contrastada por fuentes y que solo pues a través de la revisión de un humano se puede estar verificando. Entonces, en este sentido, la responsabilidad, y dice claramente, asumo la responsabilidad de revisar y supervisar todo el contenido asistido por IA para asegurar su precisión, relevancia y
alineación con los estándares éticos y académicos que pues nos plantea la universidad, garantizando la integridad y los lineamientos, ¿cierto? El reglamento académico también habla, y ahorita lo vamos a conversar más detalladamente, de cómo las implicaciones en el uso de la IA son muy claras. En cuanto a la formación continua, y eso tiene que ver con que pues siempre estamos en la tecnología en un proceso de actualización, entonces la idea es que nosotros también estemos siempre participando de las iniciativas de formación, en este caso los talleres que hacemos desde la Dirección de Innovación. Es importante que ustedes también registren en esta parte final los detalles del uso de la IA, y esto tiene que ver con de qué manera usted la utilizó. Entonces, algunos nos dicen para consultar información o producir texto, ortografía, para generar ideas, para diseñar conceptos visuales como infografías o mapas, para transcribir de audio a texto, para hacer resúmenes, para producir videos, para producir voz. Hay tantos usos, ¿cierto? Algunos los hemos registrado acá. Pero si alguno de ellos no se encuentra en el listado, usted tiene la posibilidad de colocar otro uso que no se encuentre acá. Vamos a suponer, una profe me habló hace poco de la revisión de fuentes o contraste de fuentes. Entonces, es un uso que no se encuentra allí, entonces yo lo coloco solo con el objetivo de ir nutriendo este proceso, porque sabemos que los usos son muchísimos. Es importante también que nos pueda registrar el nombre de la herramienta utilizada. Algunas de ellas se encuentran en el listado, entonces usted se utilizó ya GPT, entonces lo coloca acá, ChatGPT. Ahorita, por ejemplo, se está utilizando mucho, bueno, hay Copilot, ahorita está esa Dixie que se utiliza muchísimo y está bien interesante. Las que haya utilizado o la que haya utilizado, si ha utilizado varias, por favor, indíquela allí, y si le es posible, indíquenos la URL, ¿sí? Yo voy a hacer aquí un ejemplo de la IA que utilizó para nutrir nuestra lista y ayudar a mejorar continuamente. En la parte final, solo para efectos de ser un documento oficial, usted debe generar una firma. Entonces yo acá coloco mi nombre, coloco mi documento, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Con que cuando hay un documento legal, y a eso pues yo no soy abogada, pero sí sé, siempre están allí nuestra firma, nuestros datos, nuestra fecha, la fecha comunícase y cúmplase, ¿cierto? Se firma a los tantos días del mes de febrero del 2025 en la ciudad de Bogotá. Eso con el objetivo de dejar constancia que ustedes están utilizando las herramientas de inteligencia artificial. Le doy siguiente y ya estoy finalizando para que solamente estemos enterados. Me arroja una parte que dice declaración de uso, y es un texto que ustedes pueden, está marcado aquí en gris, que ustedes pueden colocar al final de sus trabajos en la parte correspondiente a las referencias bibliográficas. Y es un texto que sus docentes van a leer y van a saber que usted hizo la declaración IA, y que, como les decía, puede ser útil en el caso de alguna situación que se esté investigando, o poder sencillamente revisar que usted efectivamente cuál es el aporte suyo del trabajo y cuál es el aporte que tiene la herramienta o que le proporcionó esta herramienta. Entonces, este texto que les marco en azul es el resultado final del cuestionario antes de enviarlo, y usted lo puede copiar y pegar allí, ¿sí? Le da copiar y lo pega en su trabajo y dice yo, y aquí coloca su nombre, ¿cierto? Como rol estudiante, declaro que he utilizado las siguientes herramientas, coloca los nombres de las herramientas, el propósito del uso, y confirmo que, entonces acá vienen los principios que ahorita les socialicé, que son 4. El uso de la IA se ha realizado de manera ética, ha sido para complementar, he citado y referenciado adecuadamente las herramientas y he realizado la declaración que se encuentra en este enlace que les he compartido. Entonces, esto se los digo porque ya al enviar el formulario ya no se podría tomar el texto, entonces que lo hagan brevemente antes de lo copien y puedan de alguna manera cerciorarse que estén sus trabajos. Ahora les voy a hablar, y más precisamente nuestra secretaria general les va a comentar de qué manera influye el hecho que yo haga o no la citación y también haga un uso más responsable de estas herramientas en mi día a día académico. ¿Cómo podemos
conocer más sobre la normativa, el reglamento y algunos documentos como la Política Nacional de IA y todos estos elementos normativos que me permiten también hacer un uso más adecuado de las herramientas y que son claves porque el no conocer la ley no nos impide también tener que cumplirla, como dice el dicho. Entonces, ahora le voy a pedir a Luisa María Castellanos, ella es nuestra secretaria general de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, que se comunique con ustedes. Si tienen preguntas, con mucho gusto voy a estar ahí en el chat y también pueden hablar para poder comentarnos cualquier inquietud. Adelante, Luisa. Muchas gracias, estimada Yoshira. Buenos días para los presentes. Bienvenidos a este espacio. Creo que una muy buena manera de iniciar es con las palabras que acaba de citar Yoshira, nuestra capacitadora el día de hoy, o la facilitadora de este espacio, sobre el desconocimiento de la norma, que en efecto es un postulado del derecho que indica que no por eso se puede eximir del cumplimiento de la misma. Entonces, para la institución es importante que toda la comunidad universitaria esté alfabetizada y al tanto sobre la normativa institucional y la regulación de inteligencia artificial en un sentido global y, por supuesto, también de manera local. Entonces, también quisiera instar a las personas que están participando en este espacio, a los estudiantes, que puedan compartir y difundir esta información y también la invitación a los demás talleres y toda la estrategia que se ha desplegado desde la Dirección de Innovación Digital, particularmente sobre este tema de inteligencia artificial al que no somos ajenos. Bien, entonces vamos a iniciar esta parte de la capacitación aclarando que aún no existe en Colombia una normativa específica que pueda regular el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, Colombia, como miembro de la UNESCO, se ha adherido, por ejemplo, a las recomendaciones éticas de IA que fueron expedidas en el año 2021, también a los principios de la OCDE sobre inteligencia artificial declarados en 2019. La OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Allí también se relatan unos principios que nosotros estamos comprometidos a cumplir como colombianos. Y también contarles que hay unas iniciativas en el Congreso de la República, particularmente traigo un proyecto de ley que es el 091 del 2023, mediante el cual se establece el deber de información para el uso responsable de IA en Colombia. Este proyecto de ley, dentro de los principios éticos y legales, busca que se garantice seguridad, transparencia, igualdad y equidad para los usuarios de inteligencia artificial. Su senadora ponente es Sandra Ramírez y plantean que es necesario que nosotros como país podamos discutir sobre una implementación consciente y responsable de inteligencia artificial, teniendo en cuenta que esa tecnología no solo va a impulsar la eficiencia y la innovación, sino que además va a demandar una reflexión ética para garantizar que su aplicación pueda respetar valores, derechos fundamentales, derechos individuales humanos. Adicionalmente, si bien pues tenemos desafíos frente a la implementación ética, sostenible y particularmente en regulación de inteligencia artificial, Colombia cuenta con estos marcos regulatorios que son asociados y son de alguna manera habilitadores para el uso de inteligencia artificial, como son la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública, y la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que es por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Ya vamos a ahondar un poco más en por qué estas normas se relacionan de manera muy estrecha con el uso responsable de inteligencia artificial. Bien. Les explicaba hace un momento que no tenemos entonces una regulación específica. Sin embargo, hace muy pocos días, específicamente el 14 de febrero de este año, 2025, fue aprobado en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el COMPES 4144, una política nacional de inteligencia artificial que se espera se pueda implementar desde el año 2025 hasta el año 2030 y tiene como propósito promover y desarrollar la adopción ética responsable de IA, reconociendo tanto beneficios como riesgos y también impulsando como a una transformación social, económica y también ambiental.
Esta Política Nacional de Inteligencia Artificial tiene tres enfoques: integral, multisectorial e interinstitucional. Es decir, es aplicable a todos los sectores que puedan hacer uso de inteligencia artificial en sus procesos. Está fundamentada o tiene 6 objetivos estratégicos, que son fortalecer la gobernanza y ética en sistemas de IA para asegurar un uso responsable, mejorar la infraestructura tecnológica y la gestión de datos para apoyar el desarrollo de la IA, impulsar la investigación y la innovación en inteligencia artificial para generar conocimiento, beneficios económicos y sociales, desarrollar capacidades y talento en inteligencia artificial para impulsar el desarrollo personal y la productividad, definir medidas para identificar y mitigar riesgos asociados con IA, evitando inequidades y vulneraciones de derechos, e impulsar la adopción de inteligencia artificial en entidades públicas, empresas como las privadas o entidades sin ánimo de lucro, y territorios para contribuir al bienestar social, económico y ambiental del país. El Ministerio de Educación Nacional participó de manera muy activa en la construcción de esta Política Nacional de Inteligencia Artificial y se comprometió a elaborar un apartado sobre inteligencia artificial en el documento para el uso seguro de tecnologías de la información, que se espera suceda entre los años 2025 y 2026, y también trabajar en el fortalecimiento de competencias digitales tanto en estudiantes como en docentes de todo el sector educativo en el marco de los procesos de formación integral. Entonces, por ahora, esta es la norma que rige en Colombia el uso de inteligencia artificial, esta política. Bien. Para aterrizar un poco a la realidad con Lores, tenemos que referirnos a nuestros estatutos, que es la norma sobre la cual se cimienta todo el marco regulatorio institucional. Nuestros estatutos se encuentran su fundamentación en principios orientadores, entre los que se destacan la tolerancia, la libertad académica de investigación y aprendizaje y de cátedra, dentro del respeto a la Constitución, a la ley, a la ética y al rigor científico. También en su artículo séptimo, los estatutos establecen que todos los actos de la fundación, y entiéndase fundación como todos nosotros, miembros de la comunidad conraísta, están sujetos a la moral, a la Constitución Nacional y a las leyes de la República de Colombia. Seguramente ya lo saben, nosotros expedimos un nuevo reglamento académico institucional. Esto sucedió a inicio de este año. Su vigencia inició el 20 de enero de 2025. Este reglamento integra las disposiciones aplicables a pregrados y a posgrados. Es importante que, si no lo han revisado, se remitan a la página web de la institución. En el micrositio de Estatutos, Políticas y Reglamentos aparece tanto en la parte de acuerdos como en la parte que rige a estudiantes. Hay un enlace directo para estudiantes donde aparece la normativa aplicable. Allí encuentran este acuerdo número 1 de 2025. Dentro de sus deberes, hay algunos que me va a permitir citar. Están en el capítulo correspondiente, que es el capítulo 13. Dice que los estudiantes se obligan en el numeral 10º a mostrar un comportamiento ético en todas las actividades asociadas a su proceso y a sus experiencias formativas. En el numeral 11º dice que los estudiantes deben exhibir una conducta que refleje un pensamiento crítico en torno a actividades académicas y experiencias formativas. Asimismo, nosotros tenemos un régimen disciplinario que cobija tanto estudiantes regulares como estudiantes de extensión, y en ese régimen disciplinario se califican unas faltas disciplinarias y también lo que se cataloga como fraude académico. Dentro de las faltas disciplinarias me voy a permitir citar la falta establecida en el numeral 18, dice: las faltas contra la ética o el incumplimiento de los deberes académicos o profesionales. Es una falta en la que pueden incurrir los estudiantes en caso de no observar este comportamiento ético y de cumplimiento de sus deberes. Y también el fraude académico. Denme un segundo, les cito textualmente que dice: el fraude académico está establecido en el artículo 108 del reglamento y dice: se entiende por fraude académico y como tal una falta disciplinaria a la conducta en la que incurre el estudiante que quebranta las normas institucionales en desarrollo de una actividad académica. Se pueden configurar como fraude académico, entre otras, las siguientes conductas:
Y cito, que de hecho lo tienen allí en pantalla, la establecida en el numeral 10, que dice hacer uso de herramientas de inteligencia artificial sin haber declarado previamente su uso, la declaración, según lineamientos institucionales, la declaración que nos acaba de exponer Yoshira hace un momento, y que ya conocen ustedes cómo se debe diligenciar. Entonces, el no acatar el cumplimiento de esta normativa va a impactar o va a implicar que los estudiantes puedan verse investigados en el marco de un proceso disciplinario, que eso tiene también otro tipo de consecuencias adversas, como por ejemplo no poder recibir distinciones o hacerse acreedores a algunos beneficios institucionales en ciertos programas, como por ejemplo las monitorías, no poder recibir menciones de honor, no participar para ser reconocidos con grado de honor o grado meritorio al final de su proceso de formación. Entonces, pues es importante poder tener claros estos elementos para evitar la comisión o incluso la omisión de en la observancia del marco regulatorio institucional, específicamente sobre el uso de inteligencia artificial. También tenemos otra norma que es el acuerdo número 17 del año 2020, es por el cual se aprueba el Reglamento General de Propiedad Intelectual y propiedad intelectual e industrial en la institución. Y allí también tenemos un régimen disciplinario. Está establecido en el capítulo 20 y trata sobre las sanciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual. Están allí señaladas algunas de estas acciones que pueden ser configuradas como conductas sancionables, particularmente señalar las asociadas a la no autorización del propietario de derechos cuando se reproduzca en trabajos propios extractos de obras de otros autores, no mencionar la fuente del autor de una parte de una obra utilizada, quien aparezca como autor de una obra protegida sin serlo, también quien efectúe alteraciones o modificaciones de una obra preexistente de otro autor para hacerla figurar como propia, quien acceda, reproduzca de manera indiscriminada para el desarrollo de sus trabajos académicos de investigación o tesis a contenidos protegidos que se encuentran en Internet sin la previa y expresa autorización del propietario de los derechos, y cualquier otra vulneración a los derechos de propiedad intelectual, incluida la elusión de medidas tecnológicas de protección impuestas para controlar el acceso a obras. Bien. De manera muy breve, quisiera mencionarles o contarles que este es la estructura de lo que es un proceso disciplinario según lo establece nuestro reglamento académico institucional. Entonces, pues allí están todas las etapas que garantizan que la institución promueva el respeto al debido proceso y también las garantías de los estudiantes en el marco de la investigación en un proceso disciplinario. Quien abre un proceso disciplinario en la institución, por supuesto que quien identifica la comisión de la conducta naturalmente puede ser cualquier autoridad académica o los docentes. Ellos hacen un reporte a la respectiva decanatura de la facultad o escuela. Esa decanatura puede comisionar o iniciar la apertura de la investigación. Si corresponde, formula unos cargos al estudiante a quien se les o a los estudiantes a quienes se les atribuye la falta. Hay unos términos que en todas las etapas son de 5 días hábiles. Los estudiantes ejercen su derecho de defensa mediante la formulación de descargos escritos. También pueden allí hacer uso de la petición o aporte de pruebas. Tienen otra etapa que se llama ampliación de descargos verbales a través de los medios que disponga la institución y de los cuales se tiene que dejar una evidencia. Hay otra etapa que es la evaluación y práctica de pruebas. Luego de eso, nosotros tenemos dos instancias en la institución. Una instancia son los consejos de facultad y escuela, quien se pronuncia sobre la comisión de esa conducta y se toma una decisión que debe ser notificada al estudiante dentro de los 5 días hábiles siguientes. Los estudiantes, por supuesto, en el marco del debido proceso, tienen derecho a interponer recursos. En la institución tenemos dos tipos de recursos, el recurso de reposición y el recurso de apelación. Se pueden interponer uno directamente y luego el otro, o uno y en subsidiario el otro. Para eso también tenemos un término de 5 días hábiles. Y finalmente, la segunda instancia que puede valorar en un proceso, una conducta en el marco de un proceso disciplinario, es el consejo académico, es la última instancia. Luego de que se expida la decisión, también se debe notificar formalmente a los estudiantes. Como les mencioné hace un momento, la no declaración del uso de inteligencia artificial en trabajos académicos se constituye como una conducta de fraude
y quise traer el extracto del artículo 119 de manera textual que me voy a permitir leer a continuación. Cuando se tipifique cualquiera de las conductas relacionadas con fraude académico, a excepción del numeral sexto del artículo 108 que tiene que ver con suplantación, la evaluación de la o actividad académica respectiva será calificada con nota de 0, entendida como la consecuencia académica y sin perjuicio de la sanción disciplinaria. Quiere decir esto que allí habría dos consecuencias. Una es la consecuencia académica, la calificación de 0 en el trabajo, y la otra es la consecuencia disciplinaria, que es la decisión que se adopte en el marco de la investigación correspondiente y según los elementos probatorios del caso. ¿Cuáles son las sanciones que están establecidas en el reglamento académico institucional? La amonestación verbal, la amonestación escrita, la restauración del daño en virtud de la falta de orden disciplinario cuando procede, la matrícula condicional, la suspensión de la matrícula, la suspensión del derecho a grado o la expulsión. Los sancionadores o el ente sancionador en ambas instancias pueden imponer como principales estas sanciones y también sanciones accesorias que pueden ser de tipo pedagógico. Bien, les mencionaba también hace un momento que tenemos un reglamento general de propiedad intelectual que también debe ser observado su cumplimiento por parte de los estudiantes. Y este reglamento es una norma especial que también tiene establecido su régimen disciplinario. Allí se determina que cuando en ejercicio de actividades académicas se identifiquen conductas que conduzcan a la imposición de sanciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual, se le dará prevalencia a la norma especial, es decir, a este procedimiento establecido en el Reglamento General de Propiedad Intelectual, sin perjuicio, que lo tenemos allí en un espacio de la presentación, de la aplicación de sanciones contempladas en el reglamento académico institucional. Es decir, que podría incluso aplicarse una de estas sanciones cuando se identifique el fraude académico. Para hacer este análisis, entonces, tiene que remitirse el sancionador a la naturaleza de la falta, el grado de participación en la comisión o la omisión de la conducta, los antecedentes académicos y disciplinarios de los estudiantes, obviamente respetando las garantías del debido proceso de defensa y de contradicción, y las sanciones establecidas en este reglamento pueden ser amonestación verbal, amonestación escrita, acciones restaurativas, que se asemeja un poco a las sanciones pedagógicas accesorias de las que les hablaba hace un momento, suspensión temporal de la institución y expulsión de la institución. Estas podrían ser de manera muy sucinta las consecuencias derivadas del proceso disciplinario. Finalmente, quiero traer y me uno a lo que exponía Yoshira al inicio de este espacio, unas conclusiones y unas recomendaciones que es importante que como estudiantes puedan atender y observar con mucha rigurosidad. Y es lo primero, es crucial que ustedes puedan comprender que el uso de la IA para producir trabajos sin una reflexión personal o una contribución propia se constituye como fraude, no solamente a la luz de la regulación institucional, sino también en el marco de la ética y la transparencia que está establecida dentro de la política nacional de uso de inteligencia artificial para Colombia. También que si la inteligencia artificial es utilizada para generar ideas o desarrollar algún tema, los estudiantes tienen que ser transparentes al respecto. La forma de ser transparentes es con el uso del formulario de declaración de herramientas de inteligencia artificial que nos expusieron al inicio de esta conversación. Es importante también que se pueda citar las fuentes y herramientas que se utilizan, así como se citaría cualquier otro recurso que ya ustedes están muy familiarizados con todo lo relacionado con citación. También que si los estudiantes dependen de manera exclusiva o demasiado de estas herramientas automatizadas, pues pueden llegar a perder la capacidad de desarrollar pensamiento crítico y habilidades en resolución de problemas, que recordemos que ese desarrollo de pensamiento crítico se constituye ahora en un deber de los estudiantes y el incumplimiento de esos deberes también puede acarrear el inicio de un proceso disciplinario. Em, la inteligencia artificial puede ofrecer respuestas rápidas, pero no siempre son correctas. Recordemos que Yoshira nos hablaba sobre el riesgo de alucinación, entonces por eso es importante la intervención humana y poder desarrollar también algunas otras estrategias de validación, de revisión y tener claro que estas herramientas pueden ser utilizadas de apoyo, pero no debería ser lo preponderante en el marco de el uso que se le pretenda dar.
Sobre la privacidad y seguridad de los datos, hay que tener claro que la IA puede utilizar los datos que son ingresados o compartidos a través de consentimientos informados. Muchas veces no es claro en dónde aparece ese consentimiento informado o cómo es que se otorga. A veces es tácito o a veces simplemente a través de un chulito, un clic, estamos aceptando que vayan a ser utilizados los datos que nosotros estamos ingresando en estos sistemas, y por esto es que es importante la normativa de la que hablábamos hace un momentico sobre el derecho de habeas data, porque también podrían llegar a infringirse esos elementos normativos, ahí sí de orden nacional, por el uso de los datos. Y finalmente, sobre la ética profesional, pues la ética se extiende mucho más allá de la academia y puede llegar a afectar la práctica profesional de los estudiantes. Las decisiones éticas que ustedes toman hoy sobre transparencia, sobre responsabilidad en el uso, van a influir en el uso de la tecnología también en su desarrollo profesional y pues en el marco de su quehacer y de la formación integral, que es un propósito y también estratégico de la institución. Eso sería todo lo regulatorio hasta el momento. Entonces voy a abrir espacio para que puedan formular las inquietudes que tengan en este momento. Muchas gracias. Gracias, Luisa, por esta presentación. De verdad, los estudiantes les animo a que podamos estar realizando estas prácticas de manera consciente, teniendo en cuenta todos los elementos que aquí les hemos socializado. Por favor, si tienen preguntas, si tienen algún caso concreto que pueda ser útil para incluso otros estudiantes que están también revisando este material, no dejen de comunicarnos. Para nosotros es bien importante sus consultas, sus apreciaciones, sus comentarios. Y les recuerdo que también tenemos nuestra aula IA responsable. Allí les va a aparecer en mis cursos. Allí también van a haber unos foros desde los cuales les estoy enviando información constante sobre los diferentes talleres. Pueden entrar y de forma más bien anónima también, si tienen preguntas. Acá hay un foro para realizar las preguntas que deseen. Entonces pueden estar ingresando, añadiendo los temas de debate y participando también por ese medio si de repente al día de hoy no lo hacen. Les animo a que sigan utilizando de manera responsable esas herramientas, y si tienen alguna pregunta voy a dejar un minutico más, y si no, pues damos por cerrada nuestra reunión. Bueno, parece que no. Muchísimas gracias por su asistencia. Deseamos que hayan aprendido mucho y muchos éxitos también en adelante en toda su formación académica. Un abrazo, gracias Luisa, y bueno, gracias a todos los asistentes. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.